Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Quería contarles que a partir del día de hoy vamos a graficar rectas en el plano y contarles además que este tema está dentro de una nueva unidad que se llama funciones y en este caso más precisamente función lineal. La pregunta es, ¿qué es una función lineal? Bueno, para empezar, cuando hablamos de función lineal, la palabra lineal, hablamos de gráficos de rectas. Ahora bien, ¿qué es una función en sí? Una función es una relación entre dos variables. ¿Cuál es? Bueno, la x, que es la variable independiente, y la y, que es la variable dependiente. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Bueno, porque toda función puede ser representada en el sistema de ejes. Por ejemplo, en este sistema de ejes, donde, insisto, hay una relación entre la variable x y la variable y. Seguramente el año pasado habrán graficado rectas, pero bueno, vamos a recordar un poquito cómo era este tema, ¿sí? Toda recta que nosotros queramos graficar está representada por una fórmula. Bueno, esta es la fórmula que representa una recta. Es la fórmula genérica. Después vamos a observar que vamos a trabajar con números, no solo con letras, ¿sí? Entonces, siempre que la fórmula sea y igual a por x más b, donde a y b son números, nosotros mediante diversos métodos, mediante diversos caminos, vamos a poder graficar en el sistema de ejes. ¿Bien? Entonces, en la guía que yo les dejé, hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una función. ¿Bien? Importante lo que les quiero decir. Decir f de x es exactamente lo mismo que decir y. ¿Bien? Bueno, pero igualmente vamos a trabajar siempre con la i. Acá solamente hice mención, ¿sí? La f significa función. ¿Bien? Pero bueno, vamos a trabajar siempre con la letra i. De hecho, acá está el ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los pasos para graficar la función? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es armar una tabla de valores. ¿Para qué me sirve la tabla de valores? Bueno, la recta se grafica mediante puntos, a través de puntos, que una vez que los hayamos ubicados a esos puntos en el sistema de ejes cartesianos, los vamos a unir y nos va a terminar quedando una recta. Pero para eso, insisto, tenemos que primero armar una tabla de valores. Nosotros lo que vamos a hacer es darles valores al azar, 3 valores a la variable independiente que es x, ¿bien? Y luego que colocamos esos 3 valores, los vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a hacerlo mejor con un ejemplo para que después puedan volver a este y compararlo, ¿sí? Bueno, supónganse que a mí me dan esta fórmula, ¿sí? Esta función para graficar. Y igual 3x más 1. Lo primero que voy a hacer, como les decía, es armar la tabla. Y en la primera columna voy a colocar los números que yo quiero, que yo elijo para reemplazarlo en las x, o mejor dicho, en la x en este caso, de mi función. Los números que puedo elegir son los que ustedes quieran, no hay ningún problema. Recomendación mía, tomemos valores pequeños para que las cuentas que ahora vamos a hacer sean más rápidas, ¿bien? De resolver. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el 1, el 0 y el menos 1. ¿Sí? Traten de tomar un valor negativo para ver bien cómo ubicar ese punto. O sea, traten de tomar un positivo, un negativo, el 0, si ustedes quieren. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una vez que elegimos el número, en la primer fila, el número que elegí de la primer fila lo voy a reemplazar en la fórmula. ¿Cómo me quedaría la fórmula? Si x vale 1, esta fórmula me queda y igual 3 por 1 más 1. ¿Bien? Es decir, ¿qué hice? Tomé el número que yo había anotado, que yo había creado, y lo reemplacé en la x. ¿Qué me termina quedando en este sector? Me termina quedando un cálculo combinado muy simple, ¿sí? Sería, si separo en términos, nos queda 3 por 1, que es 3,
más 1 me da 4. Yo igual se los escribo para que se acuerden cómo hice la cuenta, ¿sí? Ya tengo el primer valor de mi tabla. Después vamos a ver para qué me sirve, ¿sí? Vamos ahora a la segunda fila. Hacemos lo mismo. Tomo en este caso el 0 y lo reemplazo en la función. Y igual 3 por 0 más 1. ¿Qué nos termina quedando? Bueno, hagamos la cuenta. 3 por 0, 0, más 1. Esto me da 1. ¿Bien? Y ahora hacemos lo mismo con el último número que anoté. Y igual 3 por menos 1 más 1. Por si alguien está pensando por qué acá puse un por, ¿sí? Bueno, porque fíjense que en la fórmula hay un signo por, aclaro por eso, ¿sí? Y si el número estuviese junto a la x, pero no se ve el por, supóngase que está así, 3 por x más 1. Recuerden que aunque no esté expresado, también hay un signo por, ¿sí? Les digo porque hay libros que a veces el por no lo escriben, pero no significa que no esté. Está, solo que no está expresado, ¿sí? No está escrito, pero está. Bueno, seguimos entonces. Ahora lo mismo. Separo en términos y resuelvo las cuentas. ¿Cuánto es 3 por 1? 3. Pero cuidado aquí porque hay signos. Menos. Por el más que no se ve, porque recuerden que cuando no hay signo hay un más, menos por más, menos. Más 1. ¿Bien? Y ahora la pregunta que todos nos tenemos que hacer. Si debo 3 pesos, pero ya pagué 1, ¿qué sucedió? Debo 3, voy y pago 1 peso. Bueno, sigo debiendo, ¿no? ¿Pero cuánto? Ahora debo un poquito menos, ¿no? Debo 2. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos de nuevo con un mini resumen, ¿sí? Me dan la función para graficar, la fórmula, obviamente con números para que yo pueda operar en ella. Entonces lo primero que voy a hacer es armar la tabla de valores. Le doy 3 valores al azar. ¿Para qué? Para luego reemplazar en esa misma fórmula, ¿sí? Una vez que la reemplacé, ya estaría casi listo para graficar en el sistema de ejes. Pero antes les quiero contar algo. Porque la pregunta que seguramente ustedes se harán es, bueno, ¿cómo paso toda esta información? ¿Cómo vuelco toda esta información al sistema de ejes? Muy fácil. Cada fila que ustedes ven aquí representa un punto, va a representar un punto en mi sistema de ejes. ¿Qué significa un punto? No sé si alguna vez han jugado a la batalla naval, pero bueno, recuerden que un punto en un plano está formado por 2 coordenadas. Una coordenada X y una coordenada Y. Que significa que cuando yo conozca los valores de estas 2 coordenadas, voy a poder marcar un punto en el plano. ¿Sí? Es decir, que este punto está formado por 2 movimientos. Un movimiento horizontal, que es el eje X, y un movimiento vertical, que es el eje Y. Entonces, según los números que a mí me dieron en cada fila, los valores, voy a armar para cada uno de ellos un punto. En conclusión, gracias a esta tabla voy a tener 3 puntos para ubicar en el sistema de ejes. ¿Sí? Por si no quedó claro, lo hacemos ya con los números. Si yo quiero armar un punto, ¿no? En la primera fila, ¿qué datos voy a usar? Bueno, el primer dato tiene que pertenecer a X, o sea que el primer dato es el 1 de la primera columna. El primer punto, mejor dicho, la primera coordenada va a ser el 1. Y la segunda coordenada, para poder armar el punto, es el resultado final, 4. Ya tengo armado mi primer punto, el 1, 4. Después vamos a ver cómo lo ubico, pero primero armemos los puntos. Vamos con el segundo. 0, 1. ¿Bien? Y vamos con el tercero. El tercero es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2.
Bien, ahora, una vez que ya tengo los 3 puntos armados, para no equivocarme, los voy a pasar al sistema de ejes. Vamos con el primero, ¿sí? El primer punto es el 1, 4. ¿Cómo ubico el 1, 4 en el sistema de ejes? Muy sencillo, chicos. Recuerden que acá mismo está que el primer punto pertenece a X. O sea que en el eje X, sobre el eje X, voy a buscar el 1. ¿Dónde está el 1 en el eje X? Recordemos que el sistema de ejes cartesianos tiene el origen en su centro, ¿sí? Este es el 0. Este punto que está acá es el 0. Y según la escala que yo quiera tomar, voy a ubicar a partir del 0 hasta el más infinito todos los números, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacerlo un cuadradito o una unidad, voy a tener el 1 aquí, ¿sí? Bien, después viene el 2, el 3, el 4, hasta el infinito. Ya ubiqué el 1, no marqué nada, solo le hice una rayita para recordar dónde está. Y me dice que X pertenece, mejor dicho, 1 pertenece a X y 4 al otro eje, al eje Y. Entonces, así como el 0 me divide a la izquierda los negativos y a la derecha los positivos, por arriba, o sea, mirando el eje Y, por arriba del 0 están los positivos. ¿Sí? Entonces, si obviamente mantengo la misma escala, un cuadradito es una unidad, entonces 4 unidades son 1, 2, 3, 4 cuadraditos. ¿Bien? Si yo marcara una recta discontinua en el 1 y en el 4, ¿dónde ven ustedes que las rectas se chocan, se cortan, se interceptan, bien digo? ¿Dónde? Bueno, en este extremo. ¿Observan eso? Entonces, en ese extremo marcamos un punto lleno, ¿sí? Un círculo lleno, y eso significa que ya ubiqué mi primer punto. Recuerden, la primera coordenada la ubico en X y la segunda en Y. Bien, luego hago una línea muy suavecita, más suavecita que esta si pueden, con un lápiz, y en la intersección entre esas dos rectas discontinuas hago un punto. Pasamos ahora al próximo. Este ya está, ahora vamos con este. 0, 1. Recuerden, la primera coordenada pertenece a X. ¿Dónde está el 0 de la X? Bueno, el 0 de la X está aquí. ¿Sí? Y ahora el 1 de la Y. ¿Dónde está el 1 de la Y? Bueno, el 1 de la Y está aquí. Porque los positivos están por arriba del 0. Si ustedes observan, esta es una recta que si la hago manualmente, justo el 0, si yo trazo una recta sobre el 0, justo la misma del eje. ¿Observan eso? Y si con una regla, no con la lapicera, sino con una regla, hacen una línea discontinua, formamos la recta que pasa por el 1. ¿Dónde se cruzan las dos rectas? ¿Dónde imaginan? Bueno, observemos bien, ¿dónde se cruzan las rectas? Esta y esta. Acá, ¿no? Se cruzan en este punto. Bueno, hago un punto lleno. ¿Bien? Y el último punto que tenemos que ubicar es el menos 1, menos 2. Recordando siempre que el menos 1 pertenece a X. ¿Dónde está el menos 1 de las X? Esta es una gran pregunta. Bueno, si dijimos que del 0 a la derecha son cada vez más grandes, a la izquierda son cada vez más chicos, son los negativos. Entonces, si sigo manteniendo la misma unidad, una unidad, un cuadradito, entonces aquí está el menos 1. ¿Bien? Y tenemos que ubicarlo con la coordenada menos 2. Menos 2 de Y. ¿Dónde está el menos 2 de Y? El menos 2 de Y está, si por arriba del 0 son positivos, por debajo son los negativos. Entonces, este sería menos 1 y aquí estaría menos 2. ¿Bien? Bueno, al igual que hicimos en los puntos anteriores, extiendo una línea discontinua muy suavecita sobre el menos 1, una que pase por el menos 2, y en ese punto de intersección, donde se cortan, se tocan las dos rectas, marcamos el punto. Y ahora sí, ya podemos unirlos con una regla, ¿sí? Fíjense cómo nos quedaría.
Bueno, así nos quedaría unidos los 3 puntos, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, a veces nos suele pasar que queremos alinear todos los puntos y nos queda uno afuera. Entonces, por eso hacemos 3 puntos, ¿sí? Cuanto más puntos hacemos, más seguridad nos da de cómo queda la gráfica. Les digo esto porque en realidad con 2 puntos ya podemos trazar la recta. Yo teniendo 2 puntos las puedo trazar. Pero con un tercer punto aseguro que esté bien graficado, ¿sí? Bueno, esto responde a la guía que les dejé sobre gráficas de rectas. La próxima clase vamos a ver un método mucho más rápido que ya no implica hacer tabla de valores, sino que directamente trabajamos en el sistema de ejes. Cualquier duda, no se olviden de preguntar. Un saludo para todos.